De allí es donde realmente empieza a moverse el conflicto. En aquella época ya estoy en un importe de 300.000 pesetas, que equivaldría ahora a 1.800 euros, pero en aquella época 300.000 pesetas No basta. pues era mucho dinero. La gente ganaba 100.000 pesetas. ¿Vale? O sea que al final era multiplicado por 3 dedicando unas horas. Entonces empieza el debate familiar. Mi madre y mi padre entran en conflicto de que el niño, o sea, se ríe de la vida, que la vida no es esto y que hay que dar una lección y que hay que despedirlo, hay que evitarle que Se lo crea tanto, ¿no? Sí. Estabas con los como, ¿no? Bueno, Sí. tú, Empoderado, ¿no? sí, Sí, estaba empoderado, las cosas te salían, Eso empezas a ganar pasta. Eso es. Y a ver quién me dice a mí que no, Estoy algo. estudiando, a lo mejor incluso Sí. generoso. Mi padre en aquella época, si quería un equipo de música adecuado, porque yo no tenía coche, aún no tenía la edad. Claro. Pues le compra a mi padre un Alpine para el coche con todos los tal cual, Sí. que era para mí, para yo cuando fuera, o sea, cuando mi padre me llevara a los sitios, pudiera escuchar buena música, pudiera, ¿sabes? Entonces es como este tío siempre recordando que en aquella época el 80% de lo que yo, o sea, lo que yo ganaba, lo guardaba. Solo disfrutaba del 20%. El resto lo guardaba y seguía invirtiendo, ya tenía mi saldo en bolsa y seguía moviendo esos recursos. Y a partir de aquí es donde entra el conflicto. Ahí ya me sacó el carnet de coche. Mis padres me regalaron un coche, un Nissan Patrol, 6 O cilindros. sea, un Sí. 4x4, ¿no? Sí, me regalaron un 4x4 porque mi madre considera que estoy un poquito zumbado y que me haré daño con otro vehículo. Entonces vamos a preguntar Uno que por la seguridad. que suba montañas Que con la pero reductora, que no corra. se ponga 200, Que no corra. Sí. Y entonces, pues nada, compré el coche, entró en la universidad y en esa época, fue una época maravillosa, sigo. Pero ahí ya empieza un poquito la tensión de que el niño, o sea, se piensa que está Dios y luego él, ¿sabes? Con esta edad. Sí, y de esta forma. testosterona, dinero, Eso mujeres, guapo, Sí. tal, bueno. Bueno, en ese aspecto, como estoy muy vinculado al deporte y estoy, al final... ¿Sigues con las artes marciales? Sigo las artes marciales, estoy federado, se me ha educado de forma tan estricta que soy al final monógamo, es decir, tengo mi novieta maravillosa, fantástica, donde se trabaja evolutiva, donde ya ejerzo mi proyecto de protección, Ujú. pero con saber todo lo que podía hacer ya me valía. Ya. Solo sabía que... Sí. Y la verdad es que vivo una etapa muy guay hasta que se genera esta tensión. Y al final, cuando veo ese conflicto interno, cojo y me voy yo. Vale. Me voy yo. Hay 3 anuncios en el diario Sabadell, en La Vanguardia o algo así. Me presento a 3 entrevistas y me cogen en los 3 sitios y luego selecciono uno de ellos. ¿En un trabajo? El que más me motivó era un proyecto de una franquicia de fotografía, se llama Fotopunto, que era de la mano de un abogado de Barcelona que se llamaba don Ángel Valdivieso. Y entonces el proyecto era montar franquicias de fotografía, De tiendas. de tiendas donde se hacían grabaciones, se hacían books de moda, donde se hacía el revelado en aquella época, bodas. Se vendían en aquella época, en todas estas tiendas se vendía que si la Pentax, que si la Polaroid, que se vendían todo, había un margen comercial. Entonces hice allí, que casaba mucho con el proyecto empresarial, hice allí una cuenta de explotación, mostrando lo que podíamos ganar de revelado, lo que podíamos ganar de la venta de herramientas o de lo que podíamos hacer de estudios, de fotografías de estudio, lo que podíamos hacer en bodas, comuniones y banquetes, etcétera, etcétera. O sea, ya con una visión empresarial súper amplia, ¿no? Supongo de haber visto la empresa de tus padres. Correcto. También, de esos pequeños emprendimientos de niño ya, ¿no? Correcto. Entonces había un proyecto y había un sitio donde se estudiaba artes audiovisuales, se llamaba Centro de la Imagen, ¿Vale? de Barcelona, CEIP, creo que se llamaba, Centro CEI, que era el Centro de la Imagen, y entonces era gente que había pagado para formarse en esto. Y entonces me acerqué a esa parte estudiantil, que había gente joven, había gente mayor, empecé a convencer a esta gente de que emprendieran y montaran sus propias tiendas. Hostia. Sus propias tiendas para ya tener su negocio. Entonces les encantaba ese mundo. Muy claro. Y yo tenía, pues, concepto franquicia, estructurado. La estructura. Que Te lo pongo para que tú mismo ya empieces a hacer rodar el negocio, ¿no? Correcto. Con un paso a paso, ¿no? Correcto.